Nos levantamos hoy con uno de los textos más bellos del Antiguo Testamento. Describe cómo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Así nos recuerda una vez más el Señor cómo nos ama. Fijaos que se va acercando el final de la Cuaresma, estamos en la cuarta semana, nos queda ya solo la quinta y entraremos en la que llamamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Dios no quiere imponerse por la fuerza en nosotros, la única fuerza que Dios quiere usar con nosotros es la fuerza del amor. Y por eso la palabra de Dios nos prepara para que tengamos el alma dispuesta, un alma que se quiere dejar amar por Dios. De modo que en esa Semana Mayor, la Semana Santa, estemos dispuestos a dejarnos amar, dispuestos como una cera muy blanda para que Dios imprima su figura, su imagen en nosotros, su sello, reviviendo y reanimando lo que verdaderamente debemos ser. Las lecturas que vamos encontrando nos presentan cada vez más estos conflictos dolorosos y complejos que vivió nuestro Señor Jesucristo al final de su ministerio. Se trata de polémicas, se trata de discusiones de Cristo con las autoridades judías de la época, y es importante asomarnos a esas discusiones por varias razones. En primer lugar, pues porque, mirad, todo lo que vivió Jesucristo es por nosotros y por nuestra salvación, como decimos en el credo. Pero también, pues para que tengamos una idea más clara de cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por qué sucedió, de qué se le acusaba, por qué se le rechazó. Cristo es el inocente llevado a la muerte, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede así? Sabemos que es para salvación nuestra, que es para perdón de nuestros pecados. Pero ¿por qué ese modo de tratar a un inocente? Es importante conocer el contexto de la muerte de Cristo para conocer la profundidad del amor que llevó a Cristo hacia la muerte. Así que esa es otra de las razones por las cuales tenemos que entender bien estas discusiones, estos enfrentamientos, ¿verdad? Podríamos decir con los judíos, ¿no?, de la época. Y en tercer lugar es importante conocer este contexto por aquello que dice el mismo Evangelio de San Juan en otro lugar. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si me han odiado a mí, también a vosotros os van a odiar. Es decir, conocer la muerte de Cristo no es solo conocer la historia, es conocer las entrañas de Dios en su misericordia, y es conocer también la entraña de pecado que tiene el mundo. Y es necesario conocer estas cosas que os he dicho. Es necesario saber de esa maldad profunda que hay en el mundo, no para asustarnos, no para llenarnos de odio o de venganza, sino para saber cuál es la condición nuestra como discípulos de Cristo. Por tanto, es importante contemplar esos pasajes por esos motivos que os he dicho, con la finalidad última de agradecer más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, como dice el Salmo, ¿no? Alzaré la copa de la salvación. Es decir, ofreciendo mi vida, es decir, ofreciendo aquello que yo recibo, ¿verdad?, de Dios, porque para eso lo recibo. Bueno, viviendo lo que el Señor me da. O sea, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. ¿Qué quiere decir? Pues sí, claro, puedo pagar al Señor algo de lo que Él ha hecho por mí, viviendo aquello que el Señor quiere que viva, ¿verdad? Y hoy aparece una de esas acusaciones. Fijaos, llama a Dios Padre suyo, se hace igual a Dios, hay que matarlo. Y efectivamente en el judaísmo había un celo inmenso por la unicidad de Dios. Dios es único y hay que salvarse de toda idolatría. Cristo llama a Dios Padre suyo, por tanto no solo estaba el problema de abolir el sábado o presentarse por encima del sábado, está el problema de llamar a Dios su Padre y hacerse igual a Dios. En fin, una ceguera total frente al milagro, frente al amor y frente a la misericordia. Y durante estos días veremos ensombrecerse de tristeza y del dolor el rostro de Cristo como en una anticipación de las horas de la pasión.
Lo más bello, sin embargo, es descubrir en medio de discusiones difíciles y amargas cómo se va revelando la estrecha relación entre el Padre y el Hijo. En el caso de hoy, por ejemplo, Jesús muestra la potestad que ha recibido y cómo su manera de ser no es otra cosa que la presencia del ser y del quehacer del Padre entre nosotros. O con otro lenguaje, si queréis, con lo que es y con lo que hace Jesucristo, revela al Padre. Hay afirmaciones que no debemos dejar perder del texto de hoy. Mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. Así como el Padre tiene el poder de dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder. No pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Debemos hacer oración estos días y contemplar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere decirnos con estas frases. Yo os invito, pues, en estos días a no dejar caer en un saco roto la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Qué pretende el Señor de nosotros, ¿no? Porque todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, claro que sí, es por voluntad del Padre. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos salvos. No lo olvidemos. Feliz día para todos. Amén.